Hola, el Pentágono de Estados Unidos ha señalado que solo cuenta con $1.000 millones para Ucrania para seguir financiando su fallida contraofensiva contra Rusia. Más de 27.000 millones Europa ya ha destinado de ayuda militar hacia el régimen de Zelensky, que cada vez más se está aferrando al poder. ¿A qué se debe el hartazgo del bloque europeo sobre la crisis en Ucrania? Y sobre todo, ¿qué escenarios abre todo esto en el terreno? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa para graficar algunos datos que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. Ucrania, fallida contraofensiva y aferro al poder. Graficamos, identificamos a ese país al este de Europa. Suspendidas las elecciones para el 2024, así lo ha declarado el presidente Volodymyr Zelensky durante un discurso a la nación la semana pasada, señalando que no es tiempo para el desarrollo de elecciones, afirmando que las mismas podrán desarrollarse en tiempo de paz si no hay guerra. Además, recordar que Ucrania cuenta con una ley marcial en su artículo 11 de la Constitución, que dice que las elecciones se van a celebrar mientras la ley marcial permanezca en vigor. Cabe destacar que el 24 de octubre del 2022 Zelensky emitía este decreto, el que ven en pantallas, el 64/2022, ordenando la implementación de esta ley marcial en el país bajo la intervención de lo que calificaban de Rusia por el despliegue de su operación militar especial en Ucrania. Seguimos desplegando nuestro mapa para sumar otros datos a estas posiciones. Y es que justamente ven en pantallas una de las zonas claves que formaban parte de esta contraofensiva. Una contraofensiva que arrancaba en junio de este año contra Rusia, y la OTAN, la Unión Europea y los aliados de Occidente apostaban por reducir la fuerza militar de Rusia. Se esperaba entonces que los soldados de la Alianza Internacional Guerrerista de la OTAN que combaten en Ucrania avanzaran al frente sur, el punto que quieren conquistar a 70 kilómetros de la estratégica ciudad de Melitopol, identificada, ahí la ven. Y es que esto además tiene una importancia estratégica. Por esta vía cruzan carreteras que van con conexión hacia Crimea, pero según palabras del mismo Zelensky, esta contraofensiva no ha arrojado los resultados esperados. Todos estos puestos de Ucrania han sido repelidos por parte del ejército de Rusia. De esto vamos a conversar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde San Sebastián el sociólogo, el profesor José Antonio Ejido. Profesor, qué gusto tenerlo en el mapa y preguntarle desde ya, ¿por qué no ha funcionado esta contraofensiva tan publicitada, además, por un Occidente que implementa el régimen de Zelensky, pese a los billones de contribución que hace no solamente Estados Unidos, sino también, sobre todo, el bloque europeo? Saludos, estimada Paola, muchas gracias a Telesur. Es por una razón muy fácil, porque toda la tecnología militar occidental ha sido inferior, la producción de armas, de municiones, etcétera, ha sido inferior a la capacidad desarrollada, tanto tecnológica como militar y operativamente, por la Federación Rusa. Ahí se ha contrastado la calidad de dos materiales militares, o Rusia ha salido ganando y toda la industria militar occidental ha demostrado que es inferior a la rusa, por eso están perdiendo. Vamos a sumar también al analista y politólogo que nos acompaña en directo desde Ecuador, Hernán Reyes. Qué gusto saludarle, bienvenido, y preguntarle también a propósito de esta postura. Un Zelensky que cambia su posición, no es la primera vez que lo hace. Ha dicho en una primera instancia que iría a elecciones siempre y cuando los contribuyentes en el mundo le destinaran más de $5 millones para el desarrollo de unos comicios. Hoy dice que sería inmoral hablar de elecciones en plena guerra. ¿Por qué se aferra Zelensky al poder con todo este panorama tan contrario a sus propios intereses? Un saludo, Paola, a toda la audiencia de Telesur. Bueno, me parece que hay dos elementos. Uno a nivel interno, creo que en Ucrania
el gobierno de Zelensky ha tenido algunos golpes fuertes de imagen pública, sobre todo alrededor de temas vinculados con corrupción. Hace poco fue destituido por una casi unanimidad el presidente del Banco Central, si no me equivoco, puesto que se le acusó de corrupción. Ha habido otros casos también de viceministros y altas autoridades del gobierno de Zelensky también destituidas. Esto creo que le ha mermado la imagen interna al presidente Zelensky. Y por otro lado, yo creo que no ha surgido, no ha pasado lo mejor que se expectaba respecto a la contraofensiva de Ucrania, y en ese sentido también la afectación a la imagen del presidente ha sido dura. Por lo tanto, creo que no le conviene en estos momentos aceptar o al menos dar paso para que se hagan elecciones, como había mencionado anteriormente, a lo que también se agrega esto como un mecanismo de presión para que continúe la ayuda militar y económica por parte de Occidente. Dado los resultados en el terreno, profesor Egido, se habla mucho de ir de una contraofensiva a una defensiva. Así lo aseguran también expertos dentro del propio régimen de Kiev. ¿Qué implica esto? Lo primero, y lo segundo, ¿cómo coloca a Rusia en materia militar con todo este panorama? Mire, todos los objetivos que planteó el Pentágono norteamericano, el Estado Mayor de la OTAN, que es quien ha dirigido la guerra en Ucrania contra Rusia, han fracasado. Es decir, no han podido reconquistar Crimea, no han podido recuperar los oblasts que fueron liberados por la Federación Rusa, además de las dos oblasts, las dos provincias que forman el Donbass. De manera que no hay ni un solo objetivo militar, como digo, que ha sido alcanzado a pesar de los inmensos recursos de los países de la OTAN dirigidos por los Estados Unidos de Norteamérica. Eso deja al ejército de la Federación Rusa como un ejército que ha optado por la táctica militar adecuada. Ya el general Surovikin se dio cuenta que los occidentales, siempre al comando de los norteamericanos, lo que querían era arrastrar a Rusia a una guerra de desgaste. Eso ha llevado a Rusia a un empleo masivo de la artillería para en realidad destruir a las fuerzas ofensivas, fundamentalmente soldados ucranianos, pero también miles de mercenarios pagados por los fondos occidentales, lamentablemente muchísimos colombianos que han ido a perder su vida allí, y esas tácticas más las ganas, la voluntad del ejército ruso de preservar sus propias fuerzas, más la superioridad militar rusa, está haciendo que Rusia gane irreversiblemente la guerra. Ya todos los expertos de la OTAN señalan: no hay manera de que Ucrania, el régimen de Zelensky, gane esta guerra contra Rusia. Y a esto, Hernán Reyes, también hay que poner énfasis que en medio de este conflicto está digitado sobre todo por Estados Unidos. No es un colaborador, no es un aliado, es quien está desarrollando el combate también en el terreno. Esto deslegitima ese poderío militar que en un momento tuvo Estados Unidos. Surge Rusia como un poder militar mundial con este fracaso. ¿Cómo lo calificamos? Así es, yo creo que luego de la Guerra Fría, ese poder unipolar, como se dio en llamar, esa hegemonía norteamericana ha ido debilitándose paulatinamente. Hay la emergencia de otras potencias en lo económico, también en lo militar y en lo político. Estamos hablando de China y estamos hablando de otros países. La propia Federación Rusa mantuvo un enorme poderío militar y tiene un papel estratégico, inclusive en la dotación energética a nivel de Europa. Esto hace que Estados Unidos tienda hacia radicalizar de alguna manera las acciones que orienta para generar, yo diría, conflictos a nivel de otras regiones del mundo. Y creo que justamente el conflicto en Europa, Ucrania, la Federación Rusa, así como ahora más recientemente el conflicto en Palestina e Israel, creo que son dos focos generados precisamente por el gobierno norteamericano, no solamente porque esto le rinde réditos a nivel de la
infraestructura militar, sino que le intenta reposicionar en términos geopolíticos a nivel mundial. Vamos a proponerle a Antonio Ejido, al profesor, y también a Hernán Reyes que se mantengan en línea con nosotros. Vamos a marcar nosotros una pausa y lo hacemos con nuestra escala. Esta vez a través del portal web Ukrinform, que está titulando "La misión de la Unión Europea llegará a Ucrania para abordar garantías de seguridad". Y es que el cuerpo de la noticia destaca que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, afirma que a principios de diciembre va a llegar a Ucrania una delegación del bloque europeo que va a presentar propuestas sobre garantías de seguridad para el país, elaboradas, ha dicho, en nombre de todo el Consejo Europeo. Además, destacaba que actualmente se están examinando las propuestas entre los Estados miembros de este bloque. Según Borrell, estas propuestas incluirán un paquete de ayuda militar específico para Ucrania en el marco de este mecanismo europeo de paz y se van a plantear también ante el Consejo Europeo para su consideración a finales de año. Y subrayaba sobre todo que a pesar de la dramática situación en Gaza, la Unión Europea no pierde de vista los acontecimientos en Ucrania, que sigue siendo una prioridad en su agenda europea. Ya volvemos. Subamos otro dato también para el análisis, esta vez a través de la fotografía en la imagen. ¿A quién ven ustedes? A esta reunión son los ministros de Defensa de Europa y también de la OTAN. Un encuentro que se desarrolla en Bélgica. El objetivo es encontrar una salida para seguir financiando al régimen de Kiev y sobre todo garantizar que el desarrollo de lo que sucede en el terreno pues avance, aunque muchos reconocen que hay un hartazgo puntual respecto a esta situación. Ya lo reseñaba el propio ministro de Defensa de Alemania, Pistorius, que dice que no van a poder cumplir la entrega de más proyectiles de 155 milímetros, pero persisten las dudas sobre la capacidad que pueda tener el bloque de seguir entregando armamento a Zelensky. Profesor Ejido, le pregunto respecto a este tema. Muy temprano hoy, Josep Borrell decía que ellos deberían asumir lo que le corresponde a un Estados Unidos. El Pentágono ya advertía que $1.000 millones tan solo tienen en sus arcas para seguir financiando esta contraofensiva fallida. Pero ¿estará el bloque europeo en capacidad de seguir reforzando un conflicto, una guerra incitada y manejada por Estados Unidos que no tiene otra salida que no sea una salida dialogada y rápida? ¿Cómo lo entendemos? Der Leyen y el señor Borrell han seguido al pie de la letra el libreto establecido por la administración Biden. Ellos están vaciando efectivamente los presupuestos de la Unión Europea y además están asumiendo una aparente dirección y responsabilidad en la ayuda al régimen Zelensky. Pero no podemos olvidar que quien desde el comienzo, desde el golpe del Euromaidán del 2014, quien mueve los hilos del régimen ucraniano y quien ha dirigido todos los pasos son los Estados Unidos de Norteamérica al frente de la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, lo que se produce es la constatación de la inferioridad del material militar que han mandado todos los países de la OTAN a ayudar pretendidamente a los ucranianos, al régimen de Zelensky, porque el material que ha utilizado y las tácticas de la Federación Rusa son superiores. Ahora se demuestra que no hay una superioridad tecnológica e industrial occidental y ha tenido que ser la pequeña Corea Democrática y Popular la que ha estado suministrando municiones a la Federación Rusa para que nunca hubiese falta de municiones en los frentes de guerra en Ucrania, asegurando la superioridad completa en todos los frentes de esta guerra que es extraordinariamente dolorosa y extraordinariamente sanguinaria con material de última generación. Lamentablemente hay que recordar que no es un juego de roles, sino que está vertiéndose mucha sangre
y Occidente va a tener que reconocer que han muerto para nada por su voluntad de destruir a Rusia y de mantener su mundo unipolar. Habrá un momento en que le tendrán que mirar a la cara a la humanidad, a los pueblos del mundo y a sus propios pueblos, vaciando las arcas, llevando a Europa a una crisis económica estrictamente para nada, para encontrarse con una gran derrota militar, política, económica, cultural e ideológica que va a marcar la entrada muy poderosa de un mundo multipolar, donde Rusia, China, la pequeña Corea, llamada del Norte, van a ser algunos de los actores importantes, ¿no? Pero esto es lamentable que se haga sobre la sangre de toda la juventud ucraniana que han tratado de evitar la guerra y de escaparse y ha caído bajo las policías y los torturadores del régimen de Zelensky, siempre apoyado por Occidente, y además los miles de mercenarios a los que he hecho mención antes. Tanto esfuerzo para nada, pero grandes beneficios, inmensos beneficios de las 5 grandes empresas del complejo militar industrial norteamericano. Y a este complejo militar norteamericano y europeo que se hacen millonarios a costa de los muertos, nos dice el profesor Antonio Ejido, hay que sumarle. ¿Qué va a pasar después de que se consolide una salida dialogada, rápida, de la cual obviamente Occidente no quiere hablar, ni siquiera aceptarla públicamente? ¿Qué pasa? ¿Quién se hará cargo de la reconstrucción de Ucrania? ¿BlackRock será uno de los que juegue un papel fundamental? Sí, BlackRock ya señaló el señor presidente, director general, que iba a hacer de Ucrania el espejo perfecto del capitalismo. Tienen mucho dinero que ganar porque además las deudas que debe el régimen de Zelensky se van a pagar en forma de acaparación del terreno fértil y acaparamiento de todo lo que le puede interesar a BlackRock. Lo que pasa es que la extensión de BlackRock a saquear los recursos de la Federación Rusa no se va a producir, porque Rusia en esta época, a diferencia de los años 90, donde no tenía ejército, hay que recordar que el dictador pro-norteamericano Yeltsin destruyó todo el ejército soviético, menos 2 divisiones que empleó para masacrar al Soviet Supremo, al Parlamento, en octubre de 1993. Es el esfuerzo de la dirección encabezada por Putin, por Shoigu y por otros dirigentes, lo que ha reconstruido este ejército ruso apoyado por el pueblo de todas las nacionalidades de Rusia, apoyado por sus aliados, Irán con los drones, ahora Corea del Norte con las municiones, sin olvidar China, que está preparándose, observando lo que pasa para contener la amenaza militar que la OTAN, en la reunión de Madrid del año pasado, apuntó directamente contra ellos. Esperemos que esta guerra sangrienta disuada a los occidentales de seguir lanzando aventuras militares para sustentar una hegemonía que ya la están perdiendo por todas las partes por las que se mire. Subrayar también hoy en el mapa. Hernán Reyes, te propongo revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Esto lo reseñaba el asesor en jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania. Lo ven en sus pantallas, Mijail Podolyak. Él decía que las disputas podrían surgir con cualquier país que intente proteger a sus productores nacionales, a pesar de las normas internas paneuropeas. Hernán, es que se le abren distintos frentes a Ucrania. No solamente hay un hartazgo del bloque europeo, sino que no comparten, ya no comulgan con las imposiciones de esta comisión que les exige no solamente comprar un grano barato, ni Hungría, ni Eslovaquia, ni Rumania se van a sumar otra vez al carro, ni para hacer pasar la ayuda, y me refiero no solamente a armas, sino también a este tipo de alimentos. Entre comillas lo pongo porque mucho de este grano ni siquiera sirve para el consumo humano. Hay una dificultad también que deberá enfrentar Zelensky y esto marca quizás ese error que comete Europa. ¿Cómo lo leemos desde el lado geopolítico? Bueno, fundamentalmente creo que el tema económico y el tema de la crisis que esto ha causado, estos 20
20 meses aproximadamente de conflicto bélico, está empezando a cobrar factura. Y me parece que no solamente se trata de tema de alimentos, se trata de tema también energético. Me parece que los precios se han incrementado sustantivamente por la compra de gas. Básicamente hay países como Alemania que han recibido impactos tremendamente duros en su economía interna, sobre todo a nivel de su industria. Y en ese sentido, me parece que este es un elemento tan importante para el desgaste de un apoyo a la postura, a la posición ucraniana en la guerra por parte de varios países europeos, tan importante como el desenlace propiamente militar que se está dando en la guerra. Me parece que ahora ya viene el invierno y esto todavía va a complicar aún más las cosas en términos de la geopolítica con estos causales que vienen desde la economía. Quiero agradecerle tanto al profesor José Antonio Ejido como a Hernán Reyes por habernos acompañado hoy y compartir sus análisis hoy con nuestros televidentes en el mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. También hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y tienen un impacto en el mundo. Pablo Jofré, desde Chile, nos va a comentar sobre este corredor bioceánico que ponen sobre la mesa a países como Chile y Paraguay pese a sus rencillas históricas. ¿En qué consiste y qué impacto económico tendrá? Veamos. Con respecto al corredor bioceánico entre Puerto Murtinho, desde Brasil, y que va a unir ese puerto con los puertos del norte de Chile, Arica, Iquique, Antofagasta y Tocopilla, es un proyecto importantísimo, destinado a materializar la unión del puerto de Santos en Brasil, que alcanza Puerto Murtinho, cruza lo que se denomina el Chaco Boreal en Paraguay, pasa hacia la Argentina, hacia la zona de Salta, Jujuy, y llega a Antofagasta y Iquique, que son dos puertos principales del norte chileno, y que se extiende a los demás puertos del norte de Chile, Arica, como también Tocopilla. Y en ese proyecto, en esa idea, indudablemente se trata de unir, de coordinar acciones, de constituir a Chile en un país de servicio en este lado del Pacífico, Brasil en el lado del Atlántico, e indudablemente favorecer todo lo que significa la zona más mediterránea, el Chaco Boreal paraguayo y la zona del norte argentino. Es un proyecto que está en plena implementación y es evidente que hay que tener una infraestructura portuaria que sea eficiente, que sea moderna, pero también rutas terrestres, rutas viales, infraestructura vial que sea de calidad, que permitan entonces esta conectividad directa y fluida entre estos mercados del subcontinente americano. Así que en ese plano, indudablemente, es un proyecto que va a influir y va a tener un impacto muy positivo en la región, en lo económico, en lo social, en la integración. Y en ese plano, indudablemente, estamos ante un proyecto que debe ser destacado y debe ser apoyado. No importa el gobierno que esté en la región, porque se trata de favorecer a los pueblos, a las sociedades. Y en ese contexto, en esa decisión, indudablemente que hay que impulsar la conclusión de los estudios técnicos, económicos y de impacto medioambiental que faltan para concluir esta importantísima vía, este importantísimo corredor bioceánico central que va a vincular a los países ya descritos de Brasil, Paraguay, Brasil y Chile. Creo que son ese tipo de obras las que permiten pensar efectivamente que nuestra Sudamérica debe marchar hacia una completa unión aduanera, comercial, política, y estos son elementos muy centrales y muy importantes que ayudan en ese camino. Por eso la importancia estratégica de este corredor bioceánico que impactará sin lugar a dudas en lo económico y a los pueblos. Hablamos del sur de América. Gracias a Pablo Jofré por habernos acompañado hoy en nuestra coordenada, que también nos ubica en otros hechos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo y que no podemos, sin lugar a dudas, dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa, vamos a revisar nuestro vector.
Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que es el dato relevante sobre esta temática. El complejo militar norteamericano y europeo han ganado mucho dinero a costas de miles de muertos. Estados Unidos es quien dirige la guerra en Ucrania, una guerra que está perdiendo. Ahora el régimen de Kiev deberá ir de una contraofensiva a una defensiva. El régimen de Zelensky sabe que solo tiene una alternativa y es una salida dialogada y rápida, que no quieren reconocer de manera pública. BlackRock financiará la reconstrucción de Ucrania y ese es el interés real de las potencias. La mala estrategia de asesores de Estados Unidos y de Europa, lo único que han hecho es que Rusia emerja como la primera potencia mundial militar, echando por tierra los planes de Occidente. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.